Hola a todos y bienvenidos a este canal. Yo soy Disa y hoy les quiero compartir la historia de Julio Pérez Silva, uno de los asesinos en serie más crueles que ha tenido la historia de Chile. Él actualmente tiene cadena perpetua por violación y homicidio de 14 mujeres jóvenes y además de un intento de asesinato. Él cometió sus crímenes en la región de Tarapacá, específicamente en la ciudad de Iquique y en la localidad de Alto Hospicio. Julio nació en Puchuncaví y lo conocían en su infancia como el Cegua. Según sus compañeros del colegio donde él estudió, dicen que era un niño tranquilo, callado e introvertido. Se casó a los 22 años con Mónica Cisternas y tuvieron 2 hijas, pero él luego reconoció de que no estaba realmente enamorado de ella y tras ese rompimiento vivió con otra mujer llamada Marianela Vergara, quien ya tenía otras 2 niñas y se regresaron a Puchuncaví. En 1990 él emigró a Iquique para buscar mejores oportunidades laborales y comenzó a trabajar cargando sacos de sal. Luego en una fiesta conoció a Nancy Boero, una mujer 14 años mayor que él y madre de 6 hijos. A las 2 semanas de conocerse, ya vivían juntos y luego se trasladaron hacia Alto Hospicio en un sector conocido como La Negra. Luego de un tiempo se cambiaron a un sector llamado Autoconstrucción. Ese sector era de la misma localidad y que en ese tiempo no era conocido como una comuna ante la ley. Al poco tiempo él dejó su trabajo en el que cargaba sacos de sal para poder trabajar como taxista pero de forma ilegal. Y fue aquí donde empezaron los crímenes. La manera en la que Julio operaba siempre era la misma. Él interceptaba a jóvenes estudiantes a las cuales les ofrecía transportarlas gratis para luego llevarlas a algún lugar solitario, violarlas y asesinarlas con golpes en la cabeza. Luego arrojaba los cuerpos en unos profundos piques mineros abandonados. El 16 de septiembre de 1998 recogió a Graciela Montserrat Saravia de 17 años. Según lo que él dice, es que el asesinato fue improvisado. Se topó con Graciela, le propuso acostarse con él a cambio de dinero y ella aceptó. Una vez que se acercaron a una playa solitaria, Julio se dio cuenta de que la intención de Graciela no era más que robarlo. Entonces él se molestó, se tiró sobre ella y la golpeó con una piedra en la cara hasta matarla. El 24 de noviembre de 1999, mientras conducía por Alto Hospicio, le ofreció a Macarena Sánchez, de 14 años, acercarla hacia su colegio y ella se subió. Luego la llevó a un cementerio de carros que había entre los cerros, la violó y luego le dijo que se vistiera y la obligó a bajarla del carro. Le amarró las manos con los cordones de sus zapatos y la hizo caminar hasta el borde del pique Huantajaya. Estando una vez ahí, él la empujó. Macarena estaba viva y tenía conciencia cuando cayó por el túnel de 220 metros de profundidad. Una niña cerquita, era distinta, era enojona. Le gustaba la Cato como yo. Jugaba con sus amigos cariones. Por la edad que tenía 13 años, entonces no había... Ella no salía a fiesta, ella iba al colegio, del colegio a la casa, ese era su ritmo de vida. En febrero del año 2000 atacó 2 veces en una misma semana. El 21 de febrero atacó a Sara Gómez de 23 años. Él se detuvo a su lado y le preguntó que a dónde iba. Ella le respondió que hacia Pozo Almonte y él le ofreció llevarla. Ella se subió y se desviaron hacia un vertedero, es decir, como hacia un basural. Él agarró el brazo y trató de amarrarle las manos. Sara consiguió abrir la puerta y salió corriendo del carro. En el camino ella se tropezó y se cayó. Pérez recogió un palo grueso que había en el suelo y la golpeó en la nuca. Al verla inmóvil le lanzó basura encima y regresó hacia su casa. 2 días después, solo 2 días después,
El 23 de febrero encontró a Angélica Lay, de 23 años, esperando un colectivo hacia Iquique. Pérez le ofreció el servicio y una vez adentro, Angélica Lay terminó amarrada de manos, boca abajo en el suelo y con la nuca aplastada por una piedra de 5 kilos. El 23 de marzo del año 2000, exactamente un mes después de su cuarto asesinato, ultrajó y asesinó a la joven Laura Sola, de 14 años, y que, al igual que Macarena Sánchez, fue violada y asesinada en el pique de Huantajaya. Luego, el 5 de abril, atacó a Catherine Arce, a quien violó, asesinó y luego enterró su cuerpo en un basural. El 22 de mayo, Patricia Palma, de 17 años, salió del colegio hacia su casa. Fue luego en ese momento cuando Julio Pérez Silva la raptó para luego violarla y matarla, dejando su cuerpo en el pique Huantajaya junto con los demás cuerpos, que eran el de Macarena Sánchez y Laura Sola. 11 días más tarde, el 2 de junio, volvió a atacar. Violó a Macarena Montesinos en el sector de La Pampa, El Molle, de la misma manera que a Angélica Lay y a Catherine Arce. Y lo mismo pasó con Viviana Garay, de 15 años. El 2 de julio la interceptó, la violó y la asesinó con golpes en la cabeza. La desaparición de Viviana generó una reacción intensa que el padre de la niña, Orlando Garay, movilizó a las demás familias afectadas y los crímenes se detuvieron por un tiempo. Fue así que Julio Pérez Silva dejó de atacar durante 9 meses. Durante todo ese tiempo empezaron a preocuparse por tantas desapariciones que habían ocurrido. Tenía sueños, quería ser carabinera y al otro día quería ser de la PDI. Al otro día tenía tantas cosas en su mente, después quería ser mamá nomás. Preocupada de las amigas así cuando tenían algo, incluso cuando desaparece la niña Arce, ella incluso pega una foto en el negocio. Yo cuando desaparece la Viviana saco esa hoja y con esa hoja me dirijo a la negra. Y con eso me entero de que había muchas niñas desaparecidas. La noticia alcanzó voz a nivel nacional y la policía aseguraba que eran chicas que se habían ido de sus casas para poder escapar de la pobreza en la que vivían. Los primeros antecedentes indican que hay a lo menos 2 casos que demostrarían más bien acciones voluntarias de abandono, producto de situaciones personales que tienen que ver con mala relación con los padres, algunos casos de violencia intrafamiliar, en fin, eso debe investigar, pero quiero poner a disposición de la prensa que los antecedentes indicarían que en algunos casos podríamos estar en presencia no de desapariciones forzadas. Incluso otras personas pensaban que se habían vinculado con la prostitución. Y Carabinero nos dijo, no, dijo, las cabras están acostumbradas a irse de su casa. Con los pololos se prostituyen, andan drogadas, andan en la calle, pero ya va a volver, va a volver. Orlando Garay, el padre de Viviana Garay, comenzó a luchar por la verdad y quería acabar con las especulaciones de la policía. Fue entonces que reunió a todas las familias para buscar las respuestas. El 18 de julio del año 2000 se encontró la mochila y la ropa de Viviana en un basural al que, según cuentan los familiares y sus amigos, ella nunca iba. En otro basural encontraron los vecinos la mochila y el uniforme de Catherine Arce. El 20 de julio, Inés Aldivia, la madre de Patricia Palma, alcanzó a ver en una quebrada la ropa interior de su hija. Fue así como los familiares, los amigos y los vecinos buscaron a las chicas, acercándose cada vez más a las respuestas. Cuando se inicia la búsqueda, porque la búsqueda empezó por los familiares, ellos empezaron a buscar, nosotros le acompañamos los cerros arriba en la antena, donde nos decían que podía haber algún cuerpo, ahí andábamos muy tristes, muy chocantes, porque andábamos con nuestras propias manos, donde decía había que excavar y había alguna pala o algo así, buscando los basurales.
El 3 de octubre del año 2001 ocurrió algo increíble. Una persona viajaba por la carretera cuando vio a una niña al borde del camino, semidesnuda y con el cuerpo ensangrentado. Estaba pidiendo ayuda. La menor de 13 años estaba llorando y le dijo que ella había sido violada y golpeada por un hombre que la había lanzado dentro de una zanja. Aún con el cráneo roto y la clavícula fracturada, la niña resistió hasta poder llegar al hospital, en donde corroboró la historia al doctor Pedro Iriondo. Ella le añadió que el hombre la había atacado, que tenía un carro gris y que operaba de modo de taxi clandestino. A ella la identificaron como Bárbara N. y contó que su agresor la invitó a subir al auto para poder llevarla a casa desde el colegio de ella. Ella aceptó, pero luego se dio cuenta de que el trayecto no se le hacía nada familiar. El hombre la llevó a 4 metros de la carretera, cerca de un pique minero de más de 200 metros de profundidad. El mismo pique minero donde llevaron a las otras chicas, el pique Huantajaya. Él la violó y luego la obligó a ponerse de rodillas frente al profundo agujero. Allí él le confesó que él había sido el asesino de las niñas perdidas de Alto Hospicio. Bárbara le rogó para que no la matara e incluso trató de conmoverlo regalándole un sándwich que ella tenía en la mochila, pero él lo cogió y lo lanzó hacia el pique. La golpeó en la nuca con una roca y se desmayó. Bárbara tuvo suerte porque cayó en el borde del pique y no dentro. Entonces cuando despertó no podía moverse pues debido a las varias rocas que le había lanzado encima. Bárbara esperó unos minutos antes de levantarse y poder caminar los 4 kilómetros que la distanciaban de la carretera. Ella había perdido muchísima sangre, tenía la cabeza con muchos golpes y pues se desmayó nuevamente en el trayecto. Pero logró llegar hasta el lugar donde transitaban muchísimos carros y pudo pedir ayuda. Fue cuando un carro grande se detuvo para auxiliarla y Bárbara se dio cuenta de que detrás de ellos estaba el carro del hombre que había intentado asesinarla. Probablemente él había vuelto al lugar sintiéndose pues inseguro por el hecho de que Bárbara no cayó al fondo del pique y quería como que terminar el trabajo. El doctor que atendió a Bárbara no podía creer para nada lo que estaba escuchando y de una dio aviso a las autoridades y dijo que quería cooperar con la investigación. Ese mismo día fue detenido Julio Pérez Silva y sin ningún remordimiento admitió los asesinatos, las violaciones y confesó haber actuado solo y nunca dijo tener algún problema psicológico como excusa. Tras su detención, Pérez Silva dio los datos necesarios para poder localizar los cadáveres de sus víctimas. Podemos decir que ya fue identificado un cuerpo, una de las menores, con certeza un 100%, correspondiente al cuerpo de la niña Viviana Garay. Después tenemos el cuerpo de una menor, Angélica Lay. Después tenemos 4 cuerpos con alrededor de un 80% de certeza, correspondiente a las menores Macarena Montesinos, Patricia Palma, Macarena Sánchez y Caterina Arce. A Julio Pérez Silva le tocó crecer en una familia disfuncional donde su padre era alcohólico y los reportes de ese tiempo indican que a los 7 años él recibió golpes en la cabeza por parte de su padre, lo cual demostró signos de una infancia llena de carencias. Las personas que estaban encargadas del caso se preguntaban por qué Pérez Silva había cometido esos crímenes pues tan brutales, pero ni él mismo pudo explicarlo. Se le veía muy tranquilo y pues demasiado silencioso. Él era un hombre limpio, parecía muy educado y quienes lo conocían decían que era un vecino amable aunque muy reservado. La pregunta era quién era realmente Julio Pérez Silva. Julio nació en Sopuchuncaví el 15 de julio de 1973 y su condición de humilde lo obligó a asistir al colegio con sandalias de goma
y sin uniforme, por lo que sufrió bastantes burlas. Desde muy pequeño Julio aprendió a temerle a su padre, quien no dudaba golpear fuertemente a Elsa Silva, la madre de Julio, cuando él estaba borracho. A los 11 años, él recuerda que fue manoseado por un chico mayor, pero él decidió guardar silencio porque le avergonzaba demasiado la situación. Salió de octavo básico a los 19 años porque tenía un pésimo rendimiento académico, pero nunca demostró ser violento ni agresivo. Como les había comentado al principio del video, él a los 22 años conoce a Marinela Vergara, quien tiene 2 hijas con las cuales él comenzó a cosechar fama de ser un excelente esposo. Él cuidaba a las niñas como si fuesen de él y trabajaba todos los días y era un vecino muy cordial. Pero empezó el rumor de un presunto intento de violación a una de las adolescentes y esto hizo pues terminar la relación. Finalmente, el 26 de febrero de 2004, a sus 40 años, es condenado a cadena perpetua por el homicidio de 11 jóvenes adolescentes, 3 mujeres mayores de edad y un intento de homicidio. Él actualmente se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad de Colina 1 en Santiago de Chile. Por otra parte, les quiero comentar acerca de la familia de las víctimas. Ellos reclaman no haber recibido ningún tipo de disculpa por la discriminación con la que fueron tratados. El gobierno de Ricardo Lagos, el presidente de esos años, le regaló casas prefabricadas y una pensión vitalicia de 160.000 pesos chilenos mensuales en modo de compensación, pero pues es algo que evidentemente no cura las heridas. Actualmente Alto Hospicio aún es asociado con esta terrible tragedia. El cementerio de Alto Hospicio tiene un lugar muy bonito y muy especial donde descansan los restos de las víctimas jóvenes asesinadas, a quienes bautizaron como las Reinas de la Pampa, un homenaje a las víctimas. Y es así como el psicópata de Alto Hospicio, Julio Pérez Silva, se transformó en el peor asesino en serie de toda la historia policíaca de Chile, superando los 11 asesinatos del francés Émile Dubois a principios de 1900 y los 10 asesinatos cometidos por los psicópatas de Viña en los años 1980. Chicos, esta fue la historia de este video, la historia de hoy. Quisiera saber ustedes qué opinan, si tienen de pronto algún otro datico que olvidé colocar, pero me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de este caso.